El gas voló antes de que terminara la marcha. Lo que se ve en Texas choca con la promesa de orden. Hecho, manifestantes descritos como pacíficos marchaban frente al Dilley Detention Center en el sur de Texas para apoyar a Liam, un niño ecuatoriano de 5 años, el del sombrero azul, llevado allí con su padre desde Minnesota. Hecho, había legisladores demócratas presentes, incluido el congresista Castro. Y aún así, la escena se invierte. Hecho, CNN transmitía en vivo cuando policías estatales, llegados en un autobús escolar y con equipo antidisturbios, empujaron a la multitud y desplegaron gas. En el clip se escucha "That landed on top of a photographer's camera". Inferencia. Cuando esto ocurre frente a cámaras y representantes electos, el mensaje no es control, es advertencia. Y si tú crees que esto no te toca, pregúntate qué cambia cuando protestar se trata como un motín. Porque aquí hay un detalle que reordena toda la historia y todavía no lo han dicho. Lo que ocurrió frente al Dilley Detention Center no aparece como un episodio aislado. Hecho. La protesta se organizó para exigir la liberación de Liam y de otras personas detenidas y reunió a miles de miembros de la comunidad y de sindicatos, según la narración. Hecho. Antes del enfrentamiento, las cámaras muestran una procesión ordenada, con consignas claras: "Let the 5-year-old boy out". Pero aquí es donde el marco se amplía. Hecho. Se describe la llegada de policías estatales en un autobús escolar y casi de inmediato el uso de gas lacrimógeno y spray pimienta. Inferencia. No es solo una respuesta a una multitud, es un patrón de contención anticipada, como si el desenlace estuviera decidido antes de que la marcha avanzara. Ahora fíjate en la pregunta incómoda. Si una protesta con legisladores, cámaras y consignas pacíficas termina así, ¿qué dice eso sobre cómo se redefine la palabra orden? Porque este no es solo un choque en Texas, es una señal de algo más amplio que empieza a tomar forma y todavía no hemos llegado a la parte donde todo se acelera. La afirmación central es esta: la fuerza se desplegó aun cuando no había una amenaza visible. Hecho, en las imágenes narradas se escucha a los reporteros decir "State troopers starting to push back", mientras la multitud retrocede. Hecho, un proyectil cae on top of a photographer's camera y el fotógrafo jumped back. Eso no es una metáfora, es una escena concreta captada en tiempo real. Hecho, se menciona que "a number of troopers have taken a few people into custody down there on the ground", aunque the vast majority solo estaba siendo empujada hacia atrás. Inferencia. El uso de gas y detenciones funciona como demostración, no como último recurso. Ahora, atención a lo que no se dice en ningún momento del contenido. No hay referencia a disturbios previos, armas, ni a un ataque iniciado por los manifestantes antes del gas. Pero aquí es donde la historia gira. Porque cuando la primera respuesta es química y blindada, el mensaje no va dirigido solo a quienes están allí, sino a cualquiera que esté mirando. Y eso prepara el terreno para lo que vino después dentro de esas paredes. Afuera la tensión sube, pero adentro la escena es todavía más inquietante. Hecho. El contenido muestra otro ángulo del mismo día, con miles de community members y union members frente al centro, y nuevamente se describe gas lacrimógeno, golpes y forcejeos. Hecho. En paralelo, se introduce lo que ocurre dentro del Dilley Detention Center. Se afirma que las personas detenidas están vestidas como en Squid Games. No es una comparación abstracta, es una descripción visual que acompaña los gritos que se escuchan detrás de los muros. Hecho, se oyen voces diciendo help us, let us out, free us, they're harming us". Aquí es donde la historia se normaliza peligrosamente. Inferencia. Cuando el uso de fuerza afuera coincide con gritos de auxilio adentro, el centro deja de parecer un lugar administrativo y empieza a sentirse como un espacio fuera de la vista pública. Ahora viene el giro. Un abogado, según el contenido, logra grabar esos sonidos y luego es ordered to leave the premises. No se debate, no se negocia, simplemente se le expulsa.
Pero aquí está la parte que cambia todo. Cuando incluso quienes tienen acceso legal son sacados, la pregunta ya no es qué pasó hoy, sino cuánto de esto se ha vuelto rutina sin que nadie lo vea. Y entonces todo empieza a comprimirse a gran velocidad. Hecho, mientras afuera continúan las imágenes de gas y empujones, el contenido introduce otra capa el mismo día. Se escucha a manifestantes gritar "Where's my children?" justo después de un episodio de spray pimienta. Hecho, en otro clip, alguien dice "Pepper spray is not that bad", seguido por risas nerviosas y confusión, como si el dolor tuviera que minimizarse para poder seguir en pie. Hecho, News 4. San Antonio capta nuevamente el despliegue de gas, con reporteros diciendo en tiempo real que "It's starting to get tense". No es una sola cadena de eventos, son varias ocurriendo casi al mismo tiempo, sin pausa para enfriar la situación. Inferencia. Cuando los episodios se superponen así, el sistema ya no está gestionando un incidente, está reaccionando bajo presión. Y aquí aparece otro detalle crítico. Hecho, las escenas se repiten desde distintos ángulos, distintos medios, distintos momentos del día, pero con la misma respuesta. Ahora observa lo que eso provoca. No hay un punto claro donde la escalada se detenga. Todo sigue avanzando, clip tras clip, gas tras gas. Y la pregunta inevitable ya no es quién dio la orden inicial, sino algo más inquietante. ¿Qué ocurre si esta velocidad se vuelve la nueva normalidad? Aquí es donde la historia deja de ser abstracta y te alcanza directamente. Hecho, las consignas que se escuchan no hablan de política en general, hablan de hijos, de familias, de personas concretas. "Where's my children?" no es un eslogan elaborado, es una pregunta cruda lanzada en medio del gas. Hecho, los manifestantes piden "Let the 5-year-old boy out". Repiten el nombre de Liam y exigen que otros detenidos también salgan. Inferencia, esto no se vive como un debate ideológico, sino como una ruptura inmediata de la vida cotidiana. Porque si tú estás mirando esto desde casa, lo que se muestra es simple y perturbador. Gente común marchando, siendo empujada, tosiendo por el gas, mientras detrás de los muros otros gritan "Help us". No hay teoría aquí, hay cuerpos reaccionando en tiempo real. Y aquí está el detalle que pesa. Nadie en esos clips habla de violencia previa, solo de resistencia a ser dispersados. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque esa sensación de esto podría pasarle a cualquiera no surge de la nada. Surge cuando el límite entre espectador y protagonista empieza a borrarse. Y todavía queda entender por qué el sistema permite que eso ocurra. Para entender por qué esto puede ocurrir, hay que mirar el mecanismo, no solo el choque. Hecho, el contenido muestra una secuencia clara, protesta visible, presencia política, cobertura mediática y aún así fuerza inmediata. Inferencia, el sistema no está reaccionando al desorden, está gestionando la percepción del desorden. Cuando la respuesta es rápida y contundente, el mensaje no se dirige solo a quienes están en la calle, sino a todos los demás que podrían estar pensando en salir mañana. Aquí es donde la lógica se vuelve incómoda. Hecho, las órdenes se ejecutan sin largas advertencias y quienes intentan documentar desde adentro, como el abogado mencionado, son expulsados. Inferencia. El control no depende solo de la fuerza física, sino del acceso, de quién puede ver y quién no. Esto no requiere conspiraciones, solo incentivos claros. Evitar imágenes prolongadas, acortar el tiempo de exposición, romper la narrativa antes de que se consolide. Y aquí está la parte que los noticieros rara vez explican así. Cuando la velocidad reemplaza al diálogo, la normalización hace el resto. Todo parece procedimiento, todo parece protocolo, pero el efecto acumulado es otro. Porque una vez que este mecanismo se activa sin fricción, la pregunta ya no es si puede repetirse, sino dónde y cuándo será la próxima vez. A partir de aquí, la historia se bifurca en dos direcciones posibles, y ambas ya están insinuadas en el contenido. Hecho, por un lado, se muestra la respuesta política. Aparece el gobernador de Minnesota, Tim Walz, relatando una llamada directa de Donald Trump. Hecho, Walz dice que Trump comparó lo que ocurría en Minneapolis con operaciones en Louisville, New Orleans y hasta Venezuela. En sus palabras, Trump dijo que allí no había problemas y que fue exitoso. Inferencia.
Una vía es la normalización total de este enfoque, tratar ciudades y estados como escenarios de operación, no como comunidades. Pero hay otra trayectoria formándose al mismo tiempo. Hecho, el contenido introduce el anuncio de nuevas protestas nacionales No Kings con una fecha concreta, el 28 de marzo, y una red de organizaciones coordinándose. Inferencia. Eso señala una presión creciente desde abajo, más rápida y más amplia. Ahora observa la tensión, una narrativa que empuja hacia más control y otra que acelera la movilización. Ninguna está quieta, ambas se están moviendo ya. Y aquí está el punto crítico. Cuando dos fuerzas avanzan sin frenar, el siguiente movimiento no suele ser pequeño. Ya se está gestando algo, incluso si todavía no tiene forma definitiva. Al final, todo se reduce a una sola idea que atraviesa cada clip. Hecho. Una protesta por un niño de 5 años termina con gas, empujones y detenciones. Hecho. Dentro del centro se escuchan gritos de "Help us", mientras afuera los manifestantes son dispersados. Hecho. Un expresidente compara ciudades estadounidenses con operaciones en otros países y al mismo tiempo se anuncian nuevas jornadas nacionales de protesta. Inferencia. No estamos viendo episodios sueltos, sino una redefinición silenciosa de cómo se maneja el conflicto público. La historia no trata solo de Texas, ni solo de ICE, ni solo de una marcha. Trata de qué ocurre cuando el poder se mueve más rápido que la rendición de cuentas y la respuesta automática sustituye a la explicación. Si hay una frase que reordena todo, es esta. Lo que hoy se presenta como control, mañana se convierte en precedente. Y los precedentes no se quedan donde empiezan. Si quieres entender hacia dónde puede ir esto y qué señales mirar antes de que vuelva a estallar, este análisis no termina aquí. Sigue el canal porque la próxima capa de esta historia ya se está formando. Siento un S-PEMP-5HT3.